Como era de esperar, tras haberse publicado la noticia en la prensa, de la filtración a Eduardo Inda y OK Diario por parte de la Policía Patriótica de Mariano Rajoy, de las notas con las que se elaboró el famoso informe, de las cuentas falsas en las Islas Granadinas del por el aquel entonces líder de Podemos Pablo Iglesias, las reacciones en las redes sociales no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas. Entre las más virales y compartidas, muchos usuarios han querido recuperar esta entrevista de la periodista Silvia Inchaurrondo en su programa La Hora de la 1 a Pablo Iglesias, y su manera de dejar retratado a Antonio García Ferreras tras haberse prestado a formar parte del montaje mediático y judicial lanzado contra Podemos por la Policía Patriótica de Mariano Rajoy. Antonio García Ferreras se ha defendido esta misma mañana. Él asegura literalmente que nunca ha dado una información falsa, sabiendo que lo era, y que los audios se grabaron una vez que se publicó esa noticia. Ha negado cualquier operación contra Podemos y, según su versión, Pablo Iglesias estaba informado de que se iba a hablar de esa supuesta cuenta falsa en su programa de televisión. Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, fundador de Podemos. Muy buenos días, señor Iglesias. Muy buenos días, gracias por darme la oportunidad de hablar. Señor Iglesias, ¿a usted los audios que conocimos ayer le sorprendieron o ya los conocía de antes? Claro que me impresionaron, no me sorprendió el contenido que me imaginaba, pero escuchar a Antonio García Ferreras hablar en ese tono con Villarejo, claro que me impresionó. Y ojo, esto es muy grave porque Antonio García Ferreras dio una información a sabiendas de que era falsa. Lo que ha dicho hoy en El Rojo Vivo, donde le he pedido entrar para tomar la palabra, que creo que en términos de deontología periodística sería lo suyo, lo que ha dicho hoy es mentira. Él sabía que esos audios eran falsos porque ese día hablamos. Él me dijo, mira, tengo esto de Inda. Y yo le dije, pero Antonio, ¿tú crees que yo voy a tener una cuenta en Granadinas a nombre de mi madre donde me ingresa dinero Nicolás Maduro? Y me dijo, claro que no, pero yo lo tengo que dar y mi trabajo periodístico consiste en darte la palabra a ti. No, el periodismo no es eso. El periodismo no es dar una información cuando sabes que es falsa, dándole la palabra a la víctima. Por eso lo que ha ocurrido es enormemente grave. Estamos hablando de algo que ocurrió a un mes de las elecciones. Ferreras dio una información sabiendo que es falsa, que nos hizo mucho daño y que además tuvo muchos efectos a efectos de degradar nuestra reputación. Y no es grave por lo que nos hicieron a nosotros, es grave para la democracia española. Es terrible que alguien entienda que es legítimo en términos periodísticos dar material cuando se sabe que ese material es completamente falso. Y basta escuchar el audio para ver algo que es una obviedad. Ferreras puede tener muchos defectos, pero no es tonto. Una información tan burda que él mismo califica de burda, es evidente que no era verosímil, fue indecente que diera esa información. Señor Iglesias, usted ayer habló con Antonio García Ferreras. Le invité, tanto a él como a Ana Pastor, que tomaran la palabra en La Base, en el podcast en público que dirijo. No me han contestado, les he pedido también poder intervenir en Al Rojo Vivo. Creo que lo contrario a dar explicaciones es rodearte de tertulianos a los que les pagas tú el sueldo. Deja hablar, o sea, nos ha acusado de mentirosos, déjanos hablar. Vamos a hablar de esa conversación que tuvimos en la que te dejamos clarísimo que esa información era falsa y tú lo sabías. Y aún así diste esa información. Es que eso es terrible, porque con ese tipo de información falsa se ha estado durante horas, horas y horas en tertulias, en telediarios, en programas de radios, hablando de supuestos delitos de Podemos, cuando los periodistas que daban esa información, y en este caso Ferreras, sabrían que era falsa. La Sexta es una televisión orientada a una audiencia progresista. Claro, que a una audiencia progresista tú le estés dando materiales fake como los que fabrica Eduardo Inda, va contra todo principio ético del periodismo. Es un escándalo, después de estas grabaciones, que Antonio García Ferreras siga ejerciendo el periodismo. Insisto, la situación de degradación en la que deja esta figura, que es uno de los periodistas más importantes de este país. A mí el día que nos conocimos se presentó como un hijo de Florentino Pérez. Creo que es terrible para la profesión del periodismo y que esto hace mucho daño a nuestra democracia. Hoy decía, señor Iglesias, dice Antonio García Ferreras, discúlpeme, que él no sabía que esa información era falsa cuando la dio. Y que de hecho la conversación con Villarejo se da un tiempo después. Es decir, él pudo en ese momento detectar, dice, que la información era burda, pero escúcheme, no que era mentira. No, él sabía que era mentira porque yo se lo dije.
Lo sabía perfectamente que era mentira y basta escuchar la conversación del audio, la manera en la que está tratando de justificarse. Es decir, escuchamos un audio en el que se descojona hablando con Villarejo, teniendo clarísimo que esa información es inverosímil. Pero ahora pretende decir que él era un alma caritativa y un alma ingenua y que cuando se lo dijo Inda se lo creía cuando habló conmigo. Y yo le dije, Antonio, ¿pero tú te crees esto? Y me dijo, no, no me lo creo, pero lo tengo que dar. Lo tengo que dar y el periodismo es dar una noticia falsa, pero darle la palabra a la víctima. No, eso no es el periodismo, eso es basura, eso es completamente indecente. Ferreras ha mentido hoy ante la audiencia de Al Rojo Vivo. E insisto, basta escuchar los audios. Se ha referido a Villarejo como ese personaje cuando todo el mundo ha podido escuchar el cariño con el que se tratan. Ha dicho una cosa muy grave y es que él me dijo a mí, y eso es cierto, que Villarejo no era el que estaba detrás de esas informaciones. Y yo le pregunté, entonces, Antonio, ¿quién estaba detrás de esas informaciones? No te lo puedo decir. ¿Cómo que no me lo puedes decir? Si tú eres conocedor de delitos gravísimos, si tú sabes los nombres y apellidos de policías que han fabricado una información falsa, no puedes decirme que tú proteges a tu amigo Villarejo diciéndome que él es inocente, pero que no me das los nombres de los policías que están detrás, o no me los des a mí, pero cuéntalo en tu programa o presenta esa información en un juzgado, porque eso es un delito. Tú no puedes tener información sobre un delito y guardarte esa información para proteger a tu amigo Villarejo. Eso es lo que ha ocurrido y lo que ha dicho esta mañana este señor es mentir. El hecho de que no nos deje entrar a decir lo que estamos diciendo aquí en la televisión pública es otro indicio evidente de que está mintiendo. ¿Por qué teme que podamos decir en su programa lo mismo que estoy diciendo aquí con vosotros y vosotras? Que era evidente que Ferreras sabía que esa información era falsa, que Ferreras sabe que Inda es un mentiroso profesional y le sienta todos los sábados en la tertulia de La Sexta y le sienta en su propio programa. Cuando tú sientas a un mentiroso en tu tertulia, tú eres cómplice de la manipulación y de la mentira. Señor Iglesias, a mí me gustaría preguntarle, no solo por estos audios, sino por otros audios que hemos conocido en los últimos días, en los que se hablan de la fabricación incluso de informes contra Podemos. Informes que se publicaron, de hecho, un mes antes, en el caso de 2016, de las elecciones generales. ¿Usted cree que se fabricaron esos informes para perjudicar en concreto a su formación política? Pues creo que no hay que ser demasiado suspicaz para llegar a esa conclusión que usted infiere con su pregunta. Un mes antes de las elecciones generales, en las que Podemos iba como segunda fuerza política, primera fuerza política de la izquierda, cuando hubiéramos podido encabezar un gobierno de coalición con el Partido Socialista, pues parece evidente, escuchando lo que se decía la ministra de Defensa y número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y un comisario de la policía al que el Estado español ha hecho millonario por sus servicios, pues parece evidente que toda esa información falsa tenía como finalidad destrozarnos. Pero ojo, la clave de esa información no es solamente el papel de ministros del gobierno del Partido Popular, de policías que siguen vistiendo el uniforme de nuestras cuerpos de seguridad, manchando el buen nombre de los profesionales de la policía y de la Guardia Civil que cumplen su tarea con arreglo a la ley. El problema no es solamente que haya habido jueces muy motivados para investigar a Podemos y que finalmente han tenido que archivar todas las denuncias. El problema es que toda esa basura que se fabricó implicó que durante horas estuvieran en las televisiones y en las radios hablando de mentiras sobre Podemos. ¿Y cómo no va a condicionar eso la opinión de millones de ciudadanos? Claro que eso es una manera moderna de adulterar los resultados de unas elecciones. Es evidente que era por eso. ¿Usted va a dar un paso legal, usted o su formación, Podemos, va a recurrir a los tribunales para denunciar estos audios que se han conocido no solo ayer, sino en los últimos días, señor Iglesias? Lo estamos estudiando con nuestros equipos de abogados porque el diseño de la estrategia legal tiene que ser eficaz. Nosotros sabemos que nos van a poner todas las dificultades del mundo y sabemos cómo funcionan las cosas en este país. Entonces estamos trabajando con los equipos jurídicos para diseñar una estrategia jurídica lo más eficaz posible y cuando tengamos algo que decir al respecto serán ustedes los primeros en saberlo. Insistimos en que Antonio García Ferreras esta mañana se ha defendido en La Sexta, ha dicho que nunca ha dado una información falsa, sabiendo que lo es,
y que los audios se grabaron una vez que se publicó la noticia. Ha negado, dice, cualquier operación contra Podemos y, según su versión, Pablo Iglesias, usted, señor Iglesias, estaba informado de que se iba a hablar de esta supuesta cuenta falsa en su programa de televisión. Pero señor Iglesias, disculpe. Pero si esto ya lo hemos hablado. Claro, de hecho, discúlpeme usted, ahora me hace usted la pregunta que quiera, pero es que precisamente no se pueden decir las dos cosas. Yo estaba informado porque él me llamó para decirme, tengo esto de Inda, y yo le dije, es mentira. ¿Crees que eso es verdad? Y me dijo, no creo que sea verdad. Es obvio que esto es burdo y que no va a ningún lugar, pero lo voy a dar igual. Es decir, Ferreras está diciendo una cosa y su contrario, ha mentido en su programa. Yo entiendo que por razones corporativas usted tenga que insistir en repetir 7 veces desde la televisión pública la versión de Ferreras, pero es que la versión de Ferreras es inconsistente. Si Ferreras me consultó a mí precisamente que tenía esa información, tenía todos los elementos para saber que esa información era falsa, y yo le estoy diciendo aquí que Ferreras me dijo en esa conversación que no creía que eso fuera verdadero, y eso es lo que ha ocurrido y lo que se escuchan en los audios. Y si Ferreras tuviera una versión sostenible, me dejaría entrar a que pudiéramos hablar frente a su audiencia. El hecho de que se rodee de colaboradores que no le van a plantear ninguna pregunta incómoda, de que nos vete en su programa para dar explicaciones, es un indicio inequívoco de que está mintiendo. Y yo sé que Ferreras es muy poderoso y que va a tener muchos apoyos y que va a haber quien repita su versión hasta la saciedad, pero es que su versión es inconsistente. ¿Cómo va a tener dudas Ferreras sobre la veracidad de esa información si precisamente él reconoce que la consultó conmigo? Y yo le dije, Antonio, es mentira, y él me creyó, y a pesar de eso fue con la factura falsa de Inda a la televisión. Es que es gravísimo lo que está ocurriendo, y no porque nos hiciera daño a nosotros, es porque esto deja al periodismo a la altura del betún. Y si los periodistas dignos, que no se reúnen con cloaqueros, que no se reúnen con mafiosos, que no dan informaciones falsas, no reaccionan y paran los pies a los que están destrozando el prestigio de la profesión, esto va a hacer un daño enorme a la democracia española. Y hágame usted la pregunta que quiera y yo responderé a todo lo que usted me pregunte. ¿A usted le ha dolido personalmente, señor Iglesias? ¿El qué? Pues que esto haya sucedido con un periodista con el que usted tenía, digamos, la confianza de coger un teléfono y llamarle por el nombre con el que entraba habitualmente en su programa, con el que tenía, pues en fin, cierta confianza. Pero yo hablo con periodistas por su nombre de pila, con decenas de periodistas, cuando era secretario general mucho más, pero ahora también. Antonio García Ferreras, el día que nos conocimos, me dijo, yo soy hijo de Florentino. Que tuviéramos una relación cordial no quiere decir que yo tuviera la más mínima duda de con quién estoy hablando. Yo me he reunido con los directores de prácticamente todos los periódicos de este país, con directivos de muchísimas televisiones, y con todos he procurado tener una relación cordial. Nunca he tenido dudas con respecto a quién era Antonio García Ferreras. Lo que sí pensaba es que no iba a ser capaz de determinadas cosas. Una cosa es que tú tengas una línea editorial en la que entiendas que hay que hacer daño a una formación política. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero que tú estés utilizando una información sabiendo que es falsa, que tú sientes permanentemente en tu televisión a un fabricante de basura, de bulos como es Eduardo Inda, te hace cómplice. Hay una reflexión muy interesante para el periodismo en una serie genial que se llama The Newsroom, que es, si tú dejas hablar a alguien a sabiendas de que está mintiendo, tú no estás actuando de acuerdo con el código del periodismo. Si tú llevas en un coche a un traficante de cocaína, puede que tú no seas un traficante, pero eres condición de posibilidad del tráfico de drogas. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Ferreras ha estado dando voz permanentemente a fabricantes de mentiras que han hecho mucho daño al periodismo y a nuestra democracia, más allá de lo dolido que pueda estar yo en lo personal, del daño que hayan hecho a mi familia o del daño que hayan hecho a mi partido. Esto no es relevante por el daño que me hayan hecho a mí. Esto es muy relevante por el daño que hace al periodismo en España y a la imagen de profesionales de la información que no ganan tanto dinero como Ferreras, pero que trabajan de acuerdo con los códigos periodísticos que se enseñan en las facultades, y por el daño que ha hecho a la democracia española. Pues señor Iglesias, gracias por habernos acompañado y gracias por su testimonio aquí en Televisión Española. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. No ha sido algo frecuente. Cuando estas grabaciones se conocieron, solamente me dejaron hablar en la televisión de Cataluña. Les doy las gracias porque creo que es muy importante que de estas cosas se puedan hablar. Un saludo. Un saludo, señor Iglesias.